tardes, mis queridos educandos. Buenas tardes, querido profesor. Vamos a continuar el tema de continuidad de funciones. Ok, vamos a hacer un ejemplo, un tipo de taller donde vamos a presentar varias situaciones, varios problemas. Por ejemplo, si me dan la función de 1 sobre x al cuadrado menos x menos 2 y me piden, bueno, listo, ¿dónde es discontinua esa función? ¿En qué valores? La función no es continua. ¿Listo? Para este tipo de funciones racionales que tienen denominador, ¿okay? La consideración que hay que tener presente siempre es ¿cuál? Que el denominador no puede llegar a ser 0. Que el denominador no puede ser 0. Entonces vamos a determinar, ¿ok? ¿Dónde la función es discontinua? Donde esta función me da igual a 0. Entonces el problema se convirtió ya en determinar las raíces de un polinomio, donde se convierte la función 0. Muy bien, entonces igual a 0. Factorizo, como esto es una cuadrática, recordemos el método de cuadrática, saco los factores de x al cuadrado, que son x y x, saco los factores de menos 2, que son menos 2 y 1, ¿ok? Recuerden que el objetivo es que al multiplicarlos en cruz, su suma o la suma me den la mitad. Es x por 1 a x, x por menos 2 menos 2x. Si yo lo sumo me da menos x, igual al de la mitad. Por lo tanto, x ¿con quién se relaciona? Con menos 2, y el otro x se relaciona con más 1. Entonces encuentro, ojo, esta situación, x menos 2 por x más 1 igual a 0. ¿Dónde el producto de los números me da igual a 0? ¿O cuándo? ¿Cuándo el producto de los números me da igual a 0? Cuando el primero es 0 o el segundo es 0. Uno de los dos tiene que ser 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos los términos de la factorización y los igualamos a 0. Entonces tengo x menos 2 igual a 0. Despejo x, el menos 2 pasa como más 2. 0 más 2, ¿qué me queda entonces? X igual a 2. Hagamos lo mismo acá. Tengo x más 1 igual a 0. ¿El 1 cómo pasa al otro lado? Como menos 1. 0 menos 1, ¿qué me queda? Menos 1. Entonces obtengo que para esta función, ¿okay? Los puntos en los cuales la función es discontinua son en x igual a 2 y en x igual a menos 1. ¿Me estoy haciendo entender, mis queridos educandos? Sí. Veamos este otro ejemplo que es del mismo estilo. ¿Listo? ¿En qué punto de esta función va a ser discontinua? En los puntos en los cuales el denominador se convierta en 0. Entonces, lo igualamos a 0, lo factorizamos. ¿Cómo lo factorizamos? Los factores de x al cuadrado son 3x y 2x. Los factores de menos 2 son 2 menos 1. Si multiplico el x, 3x por menos 1, menos 3x. Y 2x por 2, 4x. Al sumarlo, me da el mismo de la mitad, x. Por lo tanto, la respuesta ¿cuál es? 3x ¿con quién se asocia? Con más 2. ¿Y 2x con quién se asocia? Con menos 1. ¿Ok? Entonces, ambos o uno de los dos tiene que ser igual a 0. Entonces, cojo el primero y lo igualo a 0. Y despejo x. El más 2, ¿cómo pasa? Como menos 2. Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Ahora, 2x menos 1 igual a 0. El menos 1, ¿cómo pasa al otro lado? Como más 1. Y el 2 pasa a dividir. En este caso, ¿ok? Encontramos soluciones de x fracción o números racionales, no importa. No siempre tienen que ser números enteros. ¿Ok? En este caso me da menos 2 tercios y 1 medio. ¿Listo? Ahora el otro tipo de ejemplo es cuando me dan la función por tramos y me preguntan en un punto qué pasa en ese punto, si es continuo o no. Para este tipo de ejercicios yo debo tener las tres consideraciones presentes. ¿Cuándo una función es continua? Para que sea una continua, ¿qué se tiene? Una función continua en un punto que se tiene que cumplir. Primero, que el límite lateral sea igual al límite, pues que los límites laterales sean iguales. O sea, que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Y que además la función en ese punto exista y sea igual a lo que me dio el límite. Entonces, si tengo por ejemplo esta función f de x igual a x al cuadrado menos 1 para todos los x menores que 0 y los x más 1 para todos los x mayores que 0, determine si es continua o no en x igual a 0. Entonces determino primero el límite cuando x tiende a qué valor, a 0.
izquierda y después por la derecha. Entonces, ojo, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Por la izquierda son los menores de 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será? x2 menos 1. Si en esta función yo reemplazo por 0, o evalúo el límite por 0, ¿cuánto me queda? 0 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto me da? Menos 1. Ahora, límite cuando x tiende al mismo 0, pero por la derecha. Por la derecha son los mayores de 0. ¿Listo? La función sería x más 1. Si usted reemplaza x, evaluando el límite, si reemplaza x por 0, ¿cuánto me da? 0 más 1. ¿Cuánto obtengo entonces? 1. En este caso, los límites laterales son diferentes. Puedo concluir entonces que la función en ese punto, ¿cómo es? Discontinua. Ahora mire, vamos a ver la misma relación, pero ya no va a ser x a la 2 menos 1, sino que va a ser x a la 2 más 1. ¿Listo? Mire que para x menor que 0 y x más 1 para x mayor que 0. Lo único que cambiaría acá es que aquí ya no es menos, sino más. Entonces, hagamos el mismo análisis. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Por la izquierda son los menores de 0, que es este. Entonces me queda 0 más 1, 1. Ahora, límite cuando x tiende a 0, pero por la derecha. Por la derecha, ¿cuál función es? Los mayores de 0, esta. Entonces, si reemplazo por 0, me da 0 más 1, también me da 1. Hasta aquí, voy bien. ¿Qué me falta para que sea continua? Que la función en ese punto, en este caso, ¿cuál? 0, también sea igual a ¿cuánto? A 1. ¿Cuánto me dio, perdón?